En este video les voy a mostrar cómo poder utilizar la función patch para diferentes tipos de columnas complejas dentro de SharePoint. Las columnas a las cuales haremos patch a lo largo de este video son tres: las columnas de búsqueda o lookup, las columnas de persona o grupos dentro de SharePoint y las columnas de opciones. En el título le pondré Demo Patch. En la columna de búsqueda tengo estas tres opciones de clientes. Esto está directamente relacionado con esta tabla de clientes que yo tengo aquí en SharePoint, que viene cliente 1, 2 y 3, que son los mismos que se despliegan aquí. En cuestiones de las personas me voy a seleccionar a mí mismo y la columna de opciones voy a seleccionar la opción 2. Y antes de yo guardar el registro, déjenme mostrarles en este botón. Como vemos, tal cual tengo una función patch. No estoy utilizando la función submitForm, de hecho está comentarizada para que no se ejecute cuando se selecciona este botón. Y yo al seleccionarlo, automáticamente esto me lo va a guardar en mi lista de SharePoint. Y regresamos a SharePoint, tenemos la lista video patch y vemos que el registro sí se ha generado con la información que nosotros hemos introducido dentro de nuestra aplicación de Power Apps. Y esta lista tiene 4 columnas. Vemos que tiene la columna de título, que es la que se crea por default cuando nosotros generamos cualquier lista. La columna de búsqueda o la columna de lookup, como les mencionaba, esto está referenciado a otra lista que tengo. En este caso se llama lista de clientes. Aquí nada más tengo 3 clientes. Tenemos también la columna de persona, que aquí se conecta con todos los usuarios que estamos dentro de nuestra organización. Y por último, la columna de opción con las 3 opciones predeterminadas. Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y este es mi canal de Power Platform. En este canal subo contenido semanal de todas las aplicaciones de Power Platform y la integración que tienen estas con las demás aplicaciones del universo de Microsoft, como lo es SharePoint, Teams, Microsoft Dataverse, Forms, etc. Así que si a ti te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte para que no te pierdas ningún video. Comenzando con el tutorial, me gustaría primero aclararles por qué es que se utiliza todo este tipo de sintaxis y por qué es un poco complejo el manejo de este tipo de columnas. Como les mostré en la introducción del video, yo estoy partiendo de una lista de SharePoint que se llama Video Patch, la cual contiene diferentes tipos de columnas complejas, como lo son las de búsqueda, personas, opciones, y también les mostré en la introducción del video un poco de la sintaxis que estoy utilizando para poder guardar esta información dentro de SharePoint. Ahora también a ustedes les puede surgir la duda de dónde yo estoy sacando esta información o cómo supe, por ejemplo, que en la columna de búsqueda tenía que utilizar este tipo de sintaxis y meter o data type, ID, value. En cuestiones de las personas, meterle claims, display name, email, picture, department, job title, todo este tipo de columnas, porque ustedes pueden decir, no sé dónde sacaste esta información, yo realmente no soy a lo mejor un experto en este tipo de aplicaciones, por lo tanto desconozco de dónde está sacando toda esta información. Por lo tanto, primero me gustaría indicarles a ustedes de dónde es que está saliendo todo esto para que logren entender el manejo de este tipo de columnas y posteriormente ustedes puedan tanto replicar como este tipo de ejemplos y utilizar esta funcionalidad posteriormente dentro de sus aplicaciones. Lo primero que voy a hacer para poder mostrarles de dónde salió toda esta información es ejecutar un flujo de Power Automate. Por lo tanto, me iré a Power Automate y vamos a crear un nuevo flujo. Es necesario que ustedes lo creen, pero simplemente es como parte de la explicación. Voy a crear un flujo instantáneo y le voy a llamar Patch Información. Desencadenante le voy a hacer manual. Y lo que voy a hacer es obtener la información de la lista de SharePoint que yo estoy manejando. Recordando, se llamaba Video Patch. Y lo que voy a hacer es conectarme a SharePoint y voy a utilizar la acción Obtener elementos. Con este Obtener elementos voy a obtener toda la información de la lista de SharePoint. Primero me voy a conectar al sitio, que en mi caso está en el sitio demo, y el nombre de la lista se llamaba Video Patch. Y prácticamente es lo único que voy a hacer, porque lo único que quiero mostrarles es la información que se obtiene con la lista de SharePoint. Guardado esto, voy a probar mi flujo, voy a ejecutar manualmente, y una vez iniciado el flujo, vamos a obtener cierta información. Y ahora va a tener un poquito más de sentido porque estoy realizando prácticamente todo esto. Si nosotros seleccionamos el paso Obtener elementos, vemos que tiene entradas y salidas. Digo, todos los pasos dentro de Power Automate tienen algo que entra y algo que sale. Pero en la parte de salidas es el resultado tal cual de obtener todos los elementos o toda la información de la lista de SharePoint. Como es algo grande, aquí viene haga clic para descargar y vemos que tenemos este archivo. Puede que esté un poco difícil de leer, por eso voy a utilizar algo de ayuda con páginas de internet para que sea un poquito más legible para nosotros. Pero lo que se genera es un JSON. Los JSON son un formato para la transferencia de datos. Básicamente,
Power Automate funciona a base de JSONs. Si nosotros, por ejemplo, nos metemos a inspeccionar el código, tal cual, esto es un JSON. También tenemos un JSON respectivo para el desencadenante manual, por lo que prácticamente Power Automate funciona a base de JSONs. Lo que yo voy a hacer para poder leer esto un poco de manera más fácil, le voy a poner literal en Google visor de JSON. Voy a utilizar, por ejemplo, esta segunda opción. Y aquí yo voy a pegar toda la información que nosotros obtuvimos de este paso cuando nosotros ejecutamos el flujo. Y yo selecciono la corrida pasada, que fue donde obtuvimos esta información. Yo le puse haga clic para descargar y nos desplegó todo esto. Prácticamente esto es lo que yo estoy pegando aquí. Y como vemos ya se puede ordenar un poquito más fácil y les voy a proceder a la explicación de todo esto. Vemos que nos ha ordenado el JSON y viene, por ejemplo, es un objeto de JSON con un número 3. Prácticamente 3 son las columnas o la información que contiene. Vemos que contiene status, que sería el 1, header sería el 2 y body sería el 3. A su vez, headers tiene 32. Digo, esto no es meramente relevante porque son metadatos de SharePoint. Lo que a nosotros nos importa es el cuerpo. El cuerpo solo contiene una cadena o un valor, que por ejemplo es value. Y value a su vez tiene dos registros. Nosotros lo desplegamos, vemos que tiene el 0 y el 1. Y a su vez 0 y 1 tienen 26 columnas o renglones, como lo quieran ver, cada uno. Si nosotros desplegamos por ejemplo 0, voy a contraer todo esto para que pueda ser un poquito más legible. Pero básicamente las 26 son las columnas de la lista de SharePoint. Si yo despliego el 0, vemos que tenemos la información de las columnas de la lista de SharePoint. Por ejemplo, tenemos la columna de ID, la columna de título con el ejemplo 1, la columna de búsqueda, la columna de persona y la columna de opción, que como les menciono hacen referencia a estas columnas: título, búsqueda, persona y opción. Por ejemplo, yo voy a mostrar la columna de ID para que pueda ser un poquito más legible para ustedes. Y yo, por ejemplo, selecciono ID, tiene el número 1. Y es lo que nosotros tenemos aquí en nuestro objeto JSON. Por ejemplo, dice ID 1, título ejemplo 1, que es lo que nosotros tenemos en la columna de título. La columna de búsqueda tenemos como valor cliente 2. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a columna de búsqueda, tenemos en el valor cliente 2. En cuestión de la columna de persona, estoy yo, por ejemplo, César Villanueva. Y aquí, si desplegamos nosotros lo que es la persona, nosotros tenemos en el display name César Villanueva. Entonces puede que hasta aquí se sigan preguntando por qué es que realmente hice todo lo del flujo de Power Automate, de crear un flujo, descargar un archivo JSON y luego transformarlo para que sea legible. Es porque prácticamente todas estas columnas son las que SharePoint necesita para poder guardar el registro. Si nosotros no le mandamos la información correcta a SharePoint, nosotros no vamos a poder guardar los registros a través de Power Apps. Entonces, tomando como ejemplo la columna de búsqueda, vemos que tenemos un registro. Un registro se refiere a que, por ejemplo, tiene este tipo de corchetes o de paréntesis, como lo quieran llamar, y dentro del registro hay 3 columnas que son la de ODataType, ID y Value. Si nosotros nos vamos a la aplicación que yo les mostré al principio, dentro de la columna de búsqueda, tal cual repliqué esa sintaxis con el ODataType. Digo, el ODataType realmente no es obligatorio, ustedes lo pudieran omitir y de todos modos se seguiría generando el registro. Pero sí tengo la columna de ID y Value, que son las que me está mostrando este objeto JSON, que es lo que necesita SharePoint. Ahora, les voy a mostrar este objeto JSON dentro de Power Apps. Por ejemplo, yo ya tengo por aquí oculto una etiqueta con la cual me está mostrando la información JSON que se le está mandando a través de Power Apps a SharePoint. Por ejemplo, yo tengo que la columna de búsqueda, cada que cambie, tengo una variable, es decir, yo cada que cambio el valor, por ejemplo, en vez de cliente 2 que venga cliente 3, estoy generando una variable que se llama búsqueda JSON y estoy generando el archivo JSON de lo que se ha seleccionado. Por eso aquí dice self, es decir, esto se va a crear con lo que el combo box tenga seleccionado. Por lo que cada que el valor cambia, se genera esta variable que se llama búsqueda JSON y la información que voy a guardar en esta variable es lo que esté seleccionado, pero en formato JSON. Es decir, que me dé algo parecido a esta sintaxis.
para que ustedes puedan ver cómo Power Apps de manera atrás del escenario es lo que genera y lo manda a SharePoint. Por ejemplo, si yo selecciono esto de self.selected, es decir, que se va a guardar lo que esté seleccionado en este combo box, vemos que tenemos un tipo registro, que era lo que yo les había mencionado, que el registro es lo que nosotros tenemos aquí. Esto nos indica que es un registro y en Power Apps lo podemos ver que el registro es ID y Value, que son estas dos columnas que nosotros tenemos. Yo les había mencionado la parte de lo data type no es realmente necesario, ustedes se lo pueden brincar. De hecho, Power Apps se lo brinca. Power Apps nada más manda ID y Value. Entonces esta variable se llamaba búsqueda JSON y yo lo que estoy mostrando en esta etiqueta es únicamente esa variable búsqueda JSON. Entonces, cada que yo estoy modificando este valor, esto es lo que manda Power Apps a SharePoint cuando nosotros trabajamos con este tipo de columnas dentro de un formulario. Ya que estando dentro de un formulario, nosotros sí podemos utilizar la función submitForm con las columnas de búsqueda y opción para que se guarde todo esto. Pero como es el caso del video, cuando nosotros queremos utilizar la función patch para que no necesariamente tenga que estar nuestra información dentro de un formulario, es decir, puede estar en una galería o directamente dentro de la pantalla, pues tendremos que utilizar la función patch para poder guardar esta información. Entonces, terminando la parte de la introducción, digo, a lo mejor me extendí un poco en la explicación de dónde estoy sacando lo que son las columnas de ID, Value, etc. Vamos ahora sí a proceder a replicar esta aplicación que yo les mostré de demostración. Voy a crear totalmente desde cero una nueva aplicación que voy a seleccionar integrar y le voy a poner demo patch, mi aplicación, y la voy a crear para que se cree a partir de la información que nosotros teníamos en nuestra lista de SharePoint. Creada nuestra aplicación, si yo por ejemplo la corro, estaremos utilizando por default la función submitForm porque es lo que se crea de manera predeterminada al crear una aplicación de esta manera. Yo voy a crear un registro de manera muy rápida para que ustedes puedan ver qué tipo de columnas nosotros podemos utilizar de manera predeterminada cuando creamos las aplicaciones así. Entonces, por ejemplo, yo le pongo demo submit, haciendo referencia a la función submitForm. Con la columna de búsqueda no tenemos ningún problema si se conecta a las columnas de la otra tabla, que era clientes. En cuestiones de la columna de personas, vemos que no nos aparece absolutamente nada. Y las columnas de opciones sí tenemos opción 1, 2 y 3. Si yo guardo el registro, vemos que sí se ha generado un nuevo registro con el demo submit. Y si me voy a mi lista de SharePoint, sí se ha generado tal cual ese registro, por lo que las columnas de búsqueda y opción sí las podemos trabajar de esta manera. Ahora, por lo tanto, vamos a proseguir a configurar y a modificar toda esta aplicación para que nosotros utilicemos la función patch. A las columnas que nosotros les vamos a hacer modificaciones van a ser a las columnas de persona y de opción. Antes de explicarles por qué nada más a esas dos columnas, voy a borrar el campo de datos adjuntos porque prácticamente esto no me interesa para fines del video. Si yo me voy a la parte de búsqueda, vemos que existe un combo box que se crea de manera predeterminada y en los items tiene choices, es decir, las opciones de la columna de nuestra lista de SharePoint, video patch y específicamente la columna de búsqueda. Yo lo voy a desbloquear para que nosotros podamos ver un poquito más de información. Y si yo me coloco aquí en la parte de las fórmulas, vemos que de manera predeterminada tenemos un tipo de datos de tabla con las columnas de ID y Value. Si nosotros recordamos un poco la parte de la introducción, la columna de búsqueda específicamente solo requería dos columnas que nosotros teníamos que pasarle, la de ID y la de Value. Les había mencionado la columna de ODataType, no es necesario que ustedes la pongan, por lo que ya de manera predeterminada ya tenemos estas dos columnas ID y Value creadas para esta columna. Si nosotros nos vamos a la columna de opción, por ejemplo, de igual manera la desbloqueamos y me pongo aquí, vemos que también tengo una tabla, pero solamente con una columna, es decir, no tengo la de ID, por lo que si yo reviso nuevamente el código para la columna de opción, tengo que tener la columna de ID y la columna de Value. Entonces, por eso es que, por ejemplo, para la columna de opción, tenemos que hacer ciertas modificaciones para poder insertarle la columna de ID y así nosotros poder guardar esta información dentro de SharePoint. Ahora, la columna de persona, cuando nosotros lo vimos, si nosotros de igual manera lo desbloqueamos, vemos que para empezar ni siquiera tenemos información porque cuando corrimos la aplicación ni siquiera se mostraba ninguna información al respecto, es decir, ningún valor,
como si no existieran personas. Lo que nosotros queremos aquí es que se desplieguen todos los usuarios que estén dentro de nuestra organización. Entonces, por eso es que específicamente para las columnas de persona y opción vamos a realizar las configuraciones, ya que la columna de búsqueda pues ya tenemos la estructura necesaria para poder guardarla en SharePoint. Empezando con la columna de persona, lo primero que voy a hacer es añadir una nueva base de datos a nuestra aplicación. El conector que voy a utilizar es el de Office de usuarios, que viene Office 365 usuarios, y nosotros nos vamos a conectar a esto. Ya una vez agregados estos datos, vamos a seleccionar el combo box y prácticamente esta función de items no nos sirve porque no nos está desplegando ninguna información. Ustedes lo pueden borrar o lo pueden comentarizar para que Power Apps sepa que no tienen que ejecutar o no hacerle caso a esto. Y lo que vamos a utilizar es mandar llamar ese usuarios Office 365, es nuestro conector, pero vamos a utilizar el punto search user. Únicamente lo seleccionamos y cerramos el paréntesis. Y antes de correr la aplicación vemos que ya se me desplegó, por ejemplo, la tabla con la información que tiene este conector, con diferentes columnas, como por ejemplo si la cuenta está activa, la ciudad, el departamento, el nombre, el ID, el puesto, el mail, etc. Que si nosotros nos vamos nuevamente al archivo de JSON que habíamos sacado de Power Automate, si nosotros nos vamos a lo que es la columna de persona, nos pedía este tipo de columnas, como lo era el departamento, el puesto, el correo, el nombre, etc. Entonces ya con este conector nosotros podemos obtener este tipo de columnas para nosotros poder mandar esa información a SharePoint. Y corro mi aplicación, pues vemos que ya se me está desplegando diferentes usuarios. Entonces ya hemos arreglado que este tipo de cuadros desplegables o de combo box me esté llamando realmente los usuarios de mi organización. Y por último, antes de pasar ya a la sintaxis de la configuración de la función patch, tenemos que arreglar la columna de opción, que a pesar de que sí funciona, es decir, si nosotros seleccionamos este combo box, y se nos están mostrando la información, pero no es como la necesitamos, así que vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Y lo primero que vamos a hacer es crear una colección cuando se inicie nuestra aplicación. Para esto me voy a regresar como al menú principal, donde se muestran todos los componentes de la aplicación. Voy a seleccionar la aplicación y me voy a ir a la propiedad onStart, que es lo que se va a ejecutar cada que la aplicación inicie. Aquí, como les mencionaba, vamos a crear una colección, la cual va a tener la información de nuestras opciones. Entonces de nombre le voy a poner valores opciones. Y la sintaxis de las colecciones, tal cual también es un registro. Y estos serían los valores que tendría nuestra colección. Digo, esto lo copié y lo pegué de la otra aplicación también para no extenderme en la explicación de este video. Pero lo importante es que, por ejemplo, las colecciones son bases de datos ficticias, es decir, solo existe esa información dentro de nuestra aplicación, pero lo que guardan también son registros. Y por eso es que nosotros estamos haciendo la modificación a través de colecciones, porque recordando la columna de opción únicamente nosotros la estamos mandando a llamar desde SharePoint, teníamos la columna de value. Las colecciones, al poder guardar diferentes registros, aquí nosotros le estamos metiendo o forzando la inserción de la columna de ID. Entonces tenemos el primer registro, vamos a empezarlo con este tipo de paréntesis y ponemos la columna ID con el número 1 para que el valor opción 1 tenga o corresponda al ID 1. Y una vez teniendo este primer registro, lo podemos tal cual copiar y pegar para las diferentes opciones que ustedes quieran. Para fines del ejemplo, yo lo estaba haciendo, por ejemplo, opción 2 y opción 3, pero si ustedes quisieran cambiar este tipo de valores o de leyendas, se mostraría diferente en el cuadro de texto, pero lo importante es el ID, entonces también vayan incrementando los IDs dependiendo de las opciones que ustedes tengan en su lista de SharePoint. Entonces ya una vez tenido esta colección, vamos a decirle a Power Apps que finja como que ya se creó o se está iniciando la aplicación para que esta colección exista. Para esto vamos a seleccionar aquí los 3 puntos suspensivos y vamos a ejecutar la regla onStart. Entonces con esto, Power Apps ya sabe que esta colección ya existe. De hecho, si yo la selecciono, vemos que tenemos la tabla con las columnas que nosotros necesitamos, que era la de ID y la de Value. Entonces ya con esto, ahora sí nosotros podemos mandarle la información correcta a SharePoint desde Power Apps para que se guarden nuestros registros. Únicamente hay que indicarle a nuestro controlador dentro de nuestro formulario que en vez de que esté recibiendo la información de nuestra lista de SharePoint, como lo es aquí, la reciba de la colección que acabamos de crear nosotros. Entonces, de igual manera, esto ya no queremos que lo ejecute Power Apps y queremos que la información que contenga es de la colección que nosotros le llevamos valores opciones.
Si yo corro mi aplicación, vemos que la funcionalidad se sigue respetando, es decir, yo estoy mostrando opciones 1, 2 y 3 y tal cual ya estaríamos listos para nosotros únicamente escribir la sintaxis del patch y se guarde esta información. Entonces para esto nos vamos a ir aquí al botón que es el encargado de guardar la información. El submit form prácticamente no nos sirve y lo que vamos a empezar es la función patch. Esta función nos pide cuál es el origen, que el origen se llamaba video patch. Posteriormente me pide cuál es el registro que voy ya sea a guardar o actualizar. Como vamos a generar un nuevo registro, vamos a utilizar la función defaults, que esta lo que hace es tal cual me da toda la estructura del JSON necesaria para nosotros poder guardar esa información. Entonces, de igual manera, aquí en la función defaults se vuelve a introducir lo que es la base de datos, que en este caso era video patch. Y ahora sí, posteriormente aquí vamos a poner toda la estructura necesaria para guardar la información dentro de SharePoint. Vamos a darle un poco de formato para no revolvernos. Voy a abrir y cerrar el registro. Y dentro de este registro vamos a introducir la información de cada una de las columnas. Recordando ahora título, búsqueda, persona y opción. Empezando con la columna de título, seleccionamos o tecleamos título. Lo que queremos que guarde es lo que esté correspondiente o que se ha introducido dentro de este cuadro de texto. Nosotros lo seleccionamos, tenemos la tarjeta de título. Este cuadro de texto se llama Data Card Value 5. Entonces es lo que nosotros vamos a mandar llamar o guardar aquí. Llamaba Data Card Value 5. Y lo que a nosotros nos interesa es el texto que este contenga. Selecciono .text. Y de hecho vemos que Power Apps es amigable y nos indica en verde haciendo alusión que sí estamos seleccionando ese controlador. Ahora, la columna que sigue es la de búsqueda. Entonces, por lo tanto, hay que poner punto y coma. Y aquí me aparecen las otras columnas. En este caso sigue la de búsqueda, que para darle formato le voy a poner aquí abajo. Pero recordando, la columna de búsqueda es un registro que necesita dos columnas. Entonces, digo, para hacerlo también de manera más sencilla, como ya tengo esta información, lo único que puedo hacer es tal cual copiar esta estructura y pegarla dentro de Power Apps para, por ejemplo, nosotros no tardarnos en teclear todo este tipo de columnas. Entonces, antes de poner la información, recordemos que es un registro, entonces los registros van entre este tipo de paréntesis. Y aquí voy a pegar la información que yo copié del JSON de Power Automate. Nada más aquí hay que darle un poquito más de formato. Pero como tal, obviamente no necesitamos mandarle el cliente 2, sino que lo que queremos es que se mande lo que está en este combo box, que se llama Data Card Value 6. Entonces aquí hay que seleccionar, por ejemplo, Data Card Value 6 selected .id. Vamos a poner punto y coma y de hecho podemos copiar esta sintaxis. Digo, es el mismo controlador que estamos mandando o vamos a utilizar para mandar llamar la información, pero en vez del ID lo que nosotros queremos es el valor. Entonces de la misma manera ya se nos pone en morado y con esto ya tenemos la estructura y la información necesaria para que a través de Power Apps la columna de búsqueda se guarde en SharePoint. Vamos a seguir haciendo lo mismo para las diferentes columnas. Por ejemplo, seguiría la columna de persona. En este caso la buscamos, persona. De la misma manera, la columna de persona es un registro. Entonces hay que indicarle a Power Apps que esto es un registro. Y las columnas que nosotros necesitamos son estas. Entonces, de la misma manera, lo copio y lo pego también para hacer un poquito más rápido la introducción de todas estas columnas. De la misma manera, hay que indicarle a Power Apps que obviamente nosotros no queremos tal cual este texto, sino que lo que esté contenido en el controlador. Que para este caso se llama Data Card Value 7. Entonces, aquí, por ejemplo, en Claims, no voy a borrar esto para que ustedes puedan ver por qué es que estoy ingresando esto. Por ejemplo, es el Data Card Value 7. Y aquí yo lo que voy a hacer es ponerle punto selected, punto, y voy a agarrar lo que es el email. ¿Por qué estoy agarrando el email? Porque aquí a lo que SharePoint le interesa es tal cual el correo electrónico. Entonces por eso es que estoy seleccionando en esa columna el correo electrónico. Para lo demás,
para hacerlo también más rápido, la parte del display name, pues tal cual quiere el nombre. Entonces, copiamos esto. Vamos a poner punto y coma para poder pasar a la siguiente columna. Aquí voy a pegar nuevamente esto, data card value 7.selected, pero lo que queremos es el display name. Entonces ya podemos borrar esto. Otra vez aquí en la columna del correo, quiere el correo electrónico. Pongo punto y coma para poder pasar a la siguiente columna, quiere el mail. Y por ejemplo, ya para no hacer también tan tardado esta explicación, podemos ingresarle valores nulos a lo que son las columnas. Entonces, por ejemplo, podemos poner comillas, comillas en las diferentes columnas para que se nos guarde en nuestro registro. Aquí únicamente me faltaba este punto y coma, por eso es que me marcaba error. Pero como pueden ver, no necesariamente le tenemos que pasar cierta información a SharePoint para que nos guarde en nuestro registro. Estas tres columnas de imagen, departamento y puesto, lo estoy mandando en blanco. Y ya para terminar, la columna que nos falta es la columna de opciones. De la misma manera, la columna de opción es un registro que necesita la columna de ID y de value, que de hecho es lo mismo que requiere la columna de búsqueda. Entonces, para hacerlo rápido, lo que puedo hacer es copiar y pegar esto. Y en vez de hacer referencia al data card value 6, este se llama data card value 8. Entonces aquí en vez de 6, pongo 8. Pero lo que también me interesa, por ejemplo, aquí me está marcando un error en la parte del ID, porque la columna de ID que yo creé era ID en mayúsculas y no mayúscula minúscula, pero prácticamente estamos mandando llamar a esta información de la colección que nosotros creamos. Aquí ya únicamente me falta cerrar el paréntesis para que nuestra función esté totalmente completa. Tenemos la parte del título, la parte de la columna de búsqueda, la parte de la columna de persona y la parte de la columna de opción. Si nosotros corremos nuestra aplicación, voy a poner demo prueba final. Por ejemplo, le pongo cliente 3 y la opción 1. Y yo guardo mi registro, me voy a mi lista de SharePoint, actualizo esto. Vemos que tenemos el último registro con demo prueba final, cliente 3, en persona estaba yo y la opción 1. Entonces de esta manera así es como nosotros podemos hacer patch dentro de las diferentes columnas complejas de SharePoint, como lo es de búsqueda o lookup, persona y opción. Si el contenido de este video les agradó, les agradecería le dieran like para que este video pudiera llegar a más personas.